Muy buen día, chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? Gusto en saludar. Espero que estén muy bien. Por aquí les habla Camila Mardones, su profesora de Estudios Sociales, con la clase del día de hoy, 18 de junio del 2024. El día de hoy trabajaremos con el siguiente objetivo: extraer información en fuentes referidas a grandes hitos mundiales. ¿Me confirman por el chat, por favor, si se está viendo correctamente, si se está proyectando correctamente, por favor? Me confirman por el chat. Les silenciar un ratito porque están hablando todo al mismo tiempo, se hace eco. Ya en un ratito más eh, les activo si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo que sea. Ah, genial, ahí me están respondiendo. Chiquillos, chiquillas, también les recuerdo que si tienen dudas, consultas, algo que no se entiende, pueden ir escribiendo en el chat y yo les voy respondiendo. ¿Listo? Oigan, respecto a las vacaciones, para que lo anoten, según nos informaron, no tenemos clases ni el martes 25 ni el martes 2, ¿ok? Esas son el periodo de vacaciones. De hecho, miren, si quieren lo voy a revisar de nuevo para confirmar, ¿ya? Anótenlo igual. Lo voy a anotar aquí. Dice, lo voy a revisar. Chin, chin, chin. Ay, ahora no encuentro bien el correo, pero chin, 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 chin. Comencemos y si quieren voy a preguntar para asegurarme, ya porque lo tenía anotado. Acá, a ver. Ah, sí, aquí está, miren. Lo encontré. Periodo de vacaciones. Anoten, chiquillos, chiquillas. Periodo de vacaciones es el martes 25 de junio y el jueves 27 de junio, o sea, la próxima semana. Y luego el jueves 4 de julio. O sea, retornamos a clases el día 9 de julio. Repito, retornamos a clases el día 9 de junio, de julio, ¿ya? Otra vez, repito, la próxima semana, que es jueves 25, o sea, martes 25 de junio y el jueves 27, toda la próxima semana, 25 y 27 de junio, no tienen clases, y tampoco el martes 2 de julio, volvemos el 9. ¿Listo? Anoten el chat también. Entonces, para que no tengan dudas. Vacaciones, martes 25 de junio y martes 2 de julio. Volvemos de vacaciones el día 9 de julio. Me preguntan si se está grabando la clase. A ver, ¿debería estar grabándose? Sí, sí, sí. Está grabando. Es usted. Ya. Listo, ahí se lo mandé en el chat para que lo anoten. Entonces no tenemos 2 semanitas. El 9 de julio volvemos. Bien, nuestra clase del día de hoy se trata sobre hitos de la historia mundial, de lo que conocemos como historia mundial o historia universal. Esto de todos modos, si bien se refiere a historia europea, ¿cierto? A ese mundo se refiere. Cuando ustedes vean que diga historia mundial o universal, se va a referir a historia de Europa, que no es todo el mundo ni todo el universo, pero se ha enseñado como la historia mundial durante mucho tiempo. Nosotros poquito estudiamos, ¿cierto?, sobre Asia, poquito estudiamos incluso sobre historia de Chile. En general, vemos las guerras mundiales, vemos qué pasaba en España, vemos qué pasaba, como vamos a ver ahora, también en los países europeos. Y esto es porque durante
harto tiempo, ¿cierto? Se planteó que Europa era como el centro del mundo, lo más importante del mundo. Esto también desde ellos mismos, ¿cierto? Esto explica por qué vamos a ver este concepto de colonialismo. ¿A qué nos referimos con esta idea de colonialismo? Es lo primero que ustedes deben, por favor, anotar. El título de colonialismo. Este es un concepto que nos permite comprender algunas causas de las guerras mundiales, de las guerras que se dieron el siglo pasado, y también nos permite entender por qué se planteó que la historia universal o mundial es solamente la historia europea. Esa también es una idea, de hecho, colonial. Entonces, anotaron colonialismo e imperialismo como título y nos fuimos. ¿Qué es el colonialismo y el imperialismo? Son dos formas de dominación que se presentan a finales del siglo XIX. Anote para que no se confundan, si es que no se saben los números romanos. Ese X, palito X, es 19, que se refiere a los años que van entre 1801 y 1900. O sea, cuando hablamos de los 1800, 1830, por ejemplo, el siglo XIX. Cuando hablamos de comienzos del siglo XX, nos referimos a los comienzos de los años 1900. ¿Ya? O sea, el colonialismo y el imperialismo son formas de dominación que van a estar a finales del siglo XIX, o sea, a finales de 1800, y comienzos del siglo XX, o sea, comienzos de los 1900, del siglo pasado, ¿cierto? Ahora estamos en los 2000, estamos hablando del siglo pasado, comienzos del siglo XX, los comienzos de los años 1900. Y ahora estamos en el siglo XXI y vivimos en los 2000. Recuerden que tenemos como ese desfase en los números romanos porque en los números romanos no existe el cero. Entonces siempre vamos como un poquito desfasados. Ahora estamos en el siglo XXI, pero vivimos los años 2100, vivimos los 2000, ¿cierto? Como el siglo XX no son los años 2000, sino que son los 1900. Estudiense bien los números romanos, ¿ya? El colonialismo se refiere a una dominación soberana de un territorio. Ahora, al tiro respondo la preguntita, ¿ya? Leo la definición y le respondo. El colonialismo se refiere a una dominación soberana de un territorio, estableciendo un sistema político, un sistema social, económico y cultural, y el imperialismo es el dominio de tipo económico que busca generar una dependencia de un país frente a otros países. Esto, ojo, no es nuevo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, vimos en nuestra primera clase cuando estudiamos colonia, ¿se acuerdan? Esto no debería ser tan nuevo para ustedes porque nosotros vimos la colonia en Chile y hablamos de qué se trataba el colonialismo, cómo se lograba que los países se hicieran dependientes unos de los otros. Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros dependíamos de España, ¿cierto? Ellos nos colonizaron, ellos nos conquistaron. Sin embargo, esto que estamos estudiando ahora se va a referir a un colonialismo específico, a un momento en que Europa intenta repartirse el mundo y eso termina generando las guerras que vamos a estudiar, ¿ya? El compañero hizo una pregunta que decía, ¿a qué se refiere con hegemonía? Y la hegemonía se refiere al dominio o al poder que tiene un grupo sobre otros, una dominación que muchas veces tiene que ver con control, con poder,
con un poder que tiene que ver con una influencia, un control y un dominio, ¿ya? En el sentido político, usamos la palabra hegemonía para hablar de la supremacía, o sea que uno es superior a otro, o dicho de otro modo, en política vamos a hablar de la hegemonía como la superioridad que tiene una nación sobre otras. Y eso termina generando una base de desigualdad, puesto que hay uno que domina al otro, ¿ya? Eh, Esto suele incorporar la imposición de los sistemas de valores y de los costumbres de una sociedad. Por ejemplo, cuando Europa, especialmente España, impuso su hegemonía, su poder en el territorio indígena que después conocimos como Chile. Ahí vimos que hay una colonización, hubo una conquista y hay una dominación hegemónica, puesto que España se impuso sobre Chile. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que estudiamos en la primera clase. España se había logrado imponer, había logrado dominar. Eso es hegemonía, ¿vale? Les repito que esto no es nuevo en la historia, de hecho podríamos pensar desde que el hombre es hombre, ha habido guerras, desde que el ser humano ha hecho las primeras civilizaciones, es que ha habido esto, o sea, pensemos en el Imperio Romano. El Imperio Romano también era un imperio, ¿cierto? Y eso era hace, antes, o sea, antes de Cristo. Que hablar de Egipto y de los mismos ejemplos que tenemos nosotros, como de la colonia cuando España nos conquistó. Pero vamos a estudiar en la clase de hoy, estamos mencionando, perdón, este colonialismo, porque es el que nos va a servir para entender lo que ocurre el siglo pasado, el siglo XX, ¿ya? Por eso vemos aquí a estas potencias, ¿cierto?, repartiéndose el mundo. Europa durante mucho tiempo fue el continente que más países colonialistas tuvo, que más se ha dedicado a invadir, a esclavizar a las personas de otros lugares y también a quedarse con la materia prima, ¿cierto? O las riquezas, como fue en el caso de Chile, cuando llegaron los españoles, o bueno, acá no había tanto oro ni plata como había en Perú ni en México, pero sabemos que hay un importante asunto ahí económico, ¿cierto? Hay un interés económico por parte de las potencias. Esto lo anotan porque puede ser pregunta de prueba. Recuerden que estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, 1880, 1890 y comienzos del siglo XX. Comienzos del siglo XX se refiere a los comienzos de los 1900, ¿ya? La pregunta que les podría salir en la prueba es la siguiente. ¿Cuáles son las principales potencias imperialistas y colonialistas? No sé si escuchan a mi gato llorando. Y los territorios. Esto podría ser una pregunta de prueba. Y la respuesta es que fueron Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra fueron las principales potencias que establecieron imperios coloniales en África y en Asia. Entonces le podrían preguntar, ¿cuáles fueron las principales potencias imperialistas? Y ahí la respuesta es Francia e Inglaterra. Como también les podrían preguntar qué lugares conquistaron, cuáles eran los lugares que eran conquistados, y fueron África y Asia. Les recuerdo, esto ustedes deberían tenerlo anotadito porque lo dije en la primera clase, pero por si acaso se los recuerdo, se lo escribo en el chat. La metrópoli es el país conquistador, que en este caso fue, ya pues, Francia e Inglaterra. Y la colonia es el lugar que es conquistado. En este caso, África y Asia.
Se los acabo de escribir en el chat. Eso lo escriben sí o sí, por favor, en el cuaderno, porque es pregunta de prueba. Ya les podrían preguntar cuáles fueron las principales potencias imperialistas o qué lugares conquistaron. La respuesta correcta entonces es que las principales potencias corresponden a la metrópoli, ¿cierto? Que el país conquistador, que en este caso es Francia e Inglaterra. Y las colonias son los lugares que son conquistados, en este caso África y Asia. Recordar que estamos refiriéndonos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Ya? Lo anotan entonces porque esa es respuesta de prueba. Les doy un minutito para que lo anoten. Pongan los países subrayados, en rojo, más grande, con otro color. Algo que a ustedes les permita estudiar y les permita acordarse, ¿ya? Un minutito para que anoten eso. África tenía una población de raza negra. Hoy sabemos, ¿cierto?, que hay diferentes grupos que hablan ya sea de etnias, de grupos culturales, de comunidades. Esto de la raza es un poco complicado porque hay algunos autores que postulan, ¿cierto?, que es un término que ya está un poco pasado de moda, sobre todo a partir del racismo, pero también hay otros grupos, incluso comunidades afrodescendientes que reivindican la negritud, ¿ya? Pero se los digo porque es algo que se debate harto en historia, en sociología, en antropología, cómo considerar, cómo mencionar los diferentes grupos humanos, porque vamos a ver que a partir del racismo que se dio en esta época, llegamos a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué decir de la discriminación, por ejemplo, de Adolfo Hitler, ¿cierto? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Como en África las comunidades se organizaban básicamente en tribus, esto permitió el avance de la colonización de los europeos en gran parte de África. En Asia, en cambio, la situación no fue la misma. ¿Por qué? En Asia había existido grandes culturas milenarias, como la cultura china y la cultura india, y tuvieron una oposición muy firme a la colonización. De hecho, ¿cierto? En India muchos líderes espirituales, pacifistas, estuvieron en contra de la colonización, porque la colonización les obliga, ¿cierto? Además de ser dependientes económicos, a dejar sus costumbres, a dejar su religión, a dejar su forma de ver la vida. Recuerden esto de la primera clase. ¿Por qué nosotros tenemos gran parte de la comunidad que es católica? Porque eso es una herencia del colonialismo y de la imposición religiosa de Europa, porque el catolicismo llegó con los españoles, ¿cierto? Acá en América no se alababa al Dios cristiano. Esto mismo pasa, ocurrió, ¿cierto?, con esta colonización y este imperialismo que hizo Francia e Inglaterra sobre África
y Asia. Anoten lo del chat. Les repito que es pregunta de prueba. La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué vimos el colonialismo, el imperialismo? Porque es una causa de la Primera Guerra Mundial. Es uno de los motivos que nos llevan a este gran enfrentamiento, la rivalidad imperialista. Si cada país quiere dominar, si cada país quiere controlar el resto del mundo, ¿qué va a ocurrir? Que tarde o temprano se van a topar entre ellos, ¿cierto? Si Francia quiere que todo el mundo acate sus reglas, si Inglaterra quiere dominar gran parte de África, de Asia, si Alemania cree que es el mejor país del continente, ¿qué va a ocurrir? Tensiones entre ellos mismos, ¿cierto? Van a existir enfrentamientos, rivalidades. Por eso, una de las primeras causas de la guerra es la rivalidad imperialista. Como también los nacionalismos. Esto es súper importante. Lo anotan, por favor. Quizás es la causa más importante de las guerras. El nacionalismo. Creer que un país o una nación, una identidad, una cultura es mejor que otro. ¿Qué es lo que va a llevar adelante esta idea de que hay algunas personas que valen más, otras que valen menos? Y todo eso nos va dando un panorama, ¿cierto?, de discriminación, de odio, de tensiones entre diferentes países. Ahí entre paréntesis dice pangermanismo y paneslavismo. Lo germano tiene que ver con los alemanes, esta idea que había de una superioridad alemana, de una superioridad eslava respecto al resto de Europa. Esta idea de la superioridad alemana va a llevar a los diferentes líderes, hasta que veamos el más como conocido por lo terrible que fue, ¿cierto?, Hitler, pero hubo diferentes líderes nacionalistas en Europa. También vamos a ver que se da la Weltpolitik, que es una forma de hacer diplomacia en Alemania, el sistema de Bismarck. Tiene que ver básicamente con esto, que también lo anotan, que también podría ser pregunta de prueba, que era el sistema de alianzas. Esto va a ser una forma de hacer política que tenía que ver con ir buscando aliados constantemente, ir formando alianzas o bandos. Anoten, por favor, chiquillos, entonces la importancia del sistema de alianzas. Se conforma así un panorama cultural, político, en el cual se van a conformar bandos como la Triple Alianza, como la Triple Entente. Esto en un contexto de paz armada, o también llamado un momento de acumulación de armas, un momento de aparente paz. ¿Por qué hablamos de paz armada? Porque todos los países de Europa estaban armándose, comprando armas, invirtiendo, y se supone que había paz. Entonces había como un supuesto clima, ¿cierto?, de paz, una aparente paz, pero todo hacía, yo respondo la pregunta de Oscar, todo hacía ver, es cierto, que tarde o temprano iba a comenzar una guerra. La guerra fue la primera entre 1914 y 1918. Ahí usted escribió 1924, pero es 14.
de 1914 a 1918. Anoten porfis los antecedentes, ¿ya? Lo más importante de lo que estuvimos hablando. Se van a formar alianzas. Estas alianzas tienen que ver con ir buscando aliados para la guerra, pero de manera silenciosa. Fueron haciendo algunos pactos hasta que finalmente Europa quedó dividida en dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Ahí sí, Oscar. Ahí sí. ¿Cuál es la causa inmediata? Vamos a ver que en historia siempre tenemos causas inmediatas y que no siempre representan la profundidad del problema. Piensen ustedes como ejemplo, cuando fue el estallido social, la revuelta, ¿cuál fue el motivo inmediato? Los 30 pesos del metro, ¿cierto? Pero uno sabe que podría haber llegado a ocurrir eso por 30 pesos. Difícil, ¿cierto? Eso pasa con las causas inmediatas o los detonantes, que terminan siendo al final un detalle que termina por rebalsar el vaso. Porque uno podría decir, ya, pero por 30 pesos ocurrió todo eso. Y 30 pesos para que alcanza ni para un dulce, ¿cierto? Pero es una excusa porque hay otras cosas que terminan eh, saliendo a la luz. Acá ocurre lo mismo. La causa inmediata es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era una persona que era heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Y usted dirá, ya, ¿y eso qué tiene que ver? Eso lo voy a explicar de inmediato. Ese, como les decía, es la causa inmediata, como la excusa, porque lo profundo es que llevaban décadas teniendo rivalidad imperialista, había un gran nacionalismo, todos los países querían ser mejor que los otros, se armó un sistema de alianza, o sea, tú eres mi amigo, ven por acá, tú no, ¿qué vamos a hacer? Y se terminó dividiendo el mundo y hubo una paz armada, o sea que desde finales de los 1800 y comienzos de 1900 todos los países empezaron a armarse a lo loco. ¿Qué pasó con esta causa? Había un imperio, el imperio austrohúngaro, que en la actualidad es Austria y Hungría, ¿cierto? Ya no tenemos esos imperios porque eran de las potencias que perdieron, que se tuvo que desarmar. Pero ocurre que, o sea, más que también que se tuvieron que desarmar, vamos a ver que hay un... luego de la guerra, ¿cierto? Todos los países que son perdedores los obligan a desarmarse, no solo a ellos, sino que va a pasar lo mismo con las potencias que tenía Alemania y todo. Pero no voy a entrar en eso ahora para que anoten primero los bandos y no se confundan, ¿ya? Lo que sí les quería explicar es que este heredero al trono fue asesinado por parte, y lo leo el chat, que llegó otro mensajito, eh, fue asesinado por parte de la Mano Negra, que era un grupo que estaba en contra de la colonización. Era un grupo, digamos, nacionalista, pero no de este nacionalismo como el que conquistaba, ¿cierto? Sino de aquellos que se estaban resistiendo o que estaban defendiendo su nación del ataque de los colonizadores, como que lo que ocurrió aquí con los pueblos indígenas, ¿cierto? Cuando se resistieron. Eso ocurrió también en Europa. Habían grupos que eran anticoloniales, que se defendían, y se cree, se dice, ¿cierto?, que este grupo Mano Negra, que era un grupo serbio que se oponía a la conquista de este imperio, lo atacó. ¿Qué ocurre? Es que se mueve una ficha y se comienza a activar el sistema de alianzas. El imperio austrohúngaro era apoyado por Alemania, Serbia contaba con apoyo de Rusia y así, digamos, como que fue una excusa, ¿cierto? El chicle, o sea, el hilo se corta por lo más delgado, dicen por ahí, porque realmente se estaba esperando. Cualquier ataque hubiese sido necesario, cualquier cosa hubiese bastado, porque como decimos, ya se estaban armando para la guerra. Compañero Oscar dice, ¿el estallido social devastó el orden político, económico y social igual que en la Primera Guerra Mundial o no?
No, no, no igual que en la Primera Guerra Mundial. No tiene punto de comparación, porque el estallido social primero fue un conflicto interno. No entró Perú, no entró Bolivia, no entró Argentina, no entraron otros países limítrofes a intervenir. Es un conflicto particular. Además, el estallido social es una revuelta popular, no fue una guerra. No fue, piensa el estallido social como una guerra en que eh, hayamos estado años y que las personas del estallido social hayan tenido armas y han estado años en contra del gobierno. O sea, la guerra mundial fueron 4 años, el estallido social fueron un par de días. Además, la guerra mundial tiene esto de las alianzas externas, ¿ya? Entonces, no confundir porque yo les doy como ejemplo el estallido para que vean cómo a veces las causas inmediatas son muy pequeñas y muestran un problema más profundo, ¿ya? Pero no confundir, por favor, chiquillos. Lo que están diciendo no tiene nada que ver, porque es un conflicto interno. Nada que ver con una guerra. Además, la guerra mundial, estamos hablando que es el conflicto más grande o sea, la segunda va a tener más muertos, pero al momento, esta era la guerra más grande del momento. No confundan. Por ejemplo, Juan dice, había extranjeros. Búsqueme, por favor, Juan, le pido un informe de un medio serio y real que muestre que en Chile para el estallido social hubo guerra con otros países o que otros países mandaron ejércitos para acá, como ocurrió en la Primera Guerra. Eso no ocurrió, tengan mucho cuidado con la información que reproducen, porque eso es absolutamente falso. ¿O ustedes vieron algún, claro, interno sí, pero chiquillos, no confundan porque nosotros no tuvimos guerra, ¿ya? Hay que tener cuidado porque pueden haber conflictos, por ejemplo, que desestabilizan la estabilidad de un país, ¿cierto? Como puede ser un conflicto económico, como puede ser una revuelta social, como puede ser... Sí, igual, Oscar, esto último que decía, lo decía por el otro compañero, por Juan, que escribió Los extranjeros, no por usted. Eh, en este caso vamos a ver que se pelearon todos los países de Europa. Es diferente a algo interno, ¿ya? También recordar que podemos tener influencia. Por ejemplo, ahora estamos en un mundo globalizado, nosotros ya estudiamos globalización y vemos lo que ocurre en China, vemos lo que ocurre en África, a un clic, ¿cierto? Cuando estudiamos globalización. Vemos que nuestra ropa viene de otro lugar, entonces realmente, obvio que hay influencias. Yo puedo decir, vi lo que está ocurriendo en este país y me inspiró, o no me gusta lo que está ocurriendo, pero es diferente a lo que ocurría en esta guerra, ¿ya? Porque aquí no vimos que estuviese Chile peleando con un ejército que viniese de Venezuela o que Argentina hubiese mandado sus tropas, ¿ya? Porque, ojo, si les preguntan en la prueba, por ejemplo, qué es una guerra civil, es cuando hay problemas al interior de un país, pero para una guerra civil tienen que estar los dos bandos armados. Y acá vemos que no había armas, no podemos comparar las armas que tiene el ejército con lo que tenían las personas que se dan una barricada. Eso es completamente distinto a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Oigan, consulta, Eduardo me dice que no se escucha. ¿Los demás me escuchan o me quedé pegada, se cortó? A ver, ¿los demás me escuchan? Ah, ya, entonces debe ser un problema del compañero. Le voy a escribir aquí. Quizás de su audio, porque los demás se escuchan. Entonces, eso, chiquillos, ya, para que pensemos que no toda la violencia que haya en la sociedad es lo mismo que una guerra. De hecho, ¿se acuerdan cuando Piñera dijo estamos en guerra y todo eso? Y después salieron muchas fundaciones, organizaciones de derechos humanos y decir, no estamos en guerra. Una guerra tiene cantidad de muertos, ejército. Acá lo que hubo fue una manifestación popular, pero la gente que se manifestó no es lo mismo un país que nos hubiese atacado, ¿ya? Ojo ahí para que no vayan a confundirse.
Me preguntan si está entrecortado, me alejo. No, yo no me alejo, estoy aquí al lado del compu. Quizás tiene que ver algo con el internet de ustedes, chiquillos, porque hay a quienes escuchan bien. Anoten porfis los bandos. ¿Quién componía cada bando? Pues chiquillos, ¿saben que no se me pasa el resfrío? Me resfrío, me mejoro unos días y después me vuelve. ¿Ustedes andan así o no? Como que parece que entre el COVID, la influenza, no sé qué andan dando vueltas, anda todo el mundo enfermo. ¿O seré yo muy debilucha? La Primera Guerra Mundial, acá tenemos los años, lo anotan, 1914 a 1918. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que Europa y el mundo quedaron divididos en dos bloques. ¿Ya? También por esto quería hacer el énfasis ahí lo que dijo el compañero. A mí me gusta mucho, mucho que opinen, me parece súper importante. Pero respecto a lo que decía el compañero Juan, ¿cierto? Con tener ojo con lo que uno comenta siempre, chicos, intenten estudiar, investigar, porque hay muchas fake news, hay mucha información que llega por las redes sociales, e incluso a veces por la misma tele, que no es tan así, hay que investigar, ¿cierto? Porque por más que nos haya parecido terrible, ya sea por los destrozos en las calles, por la violencia policial, por la inseguridad, por un montón de cosas, un conflicto interno, no lo podemos agrandar o comparar con esto, por ejemplo, en que el mundo quedó dividido, ¿cierto? Esto fue un conflicto interno en el caso de Chile, que yo, vuelvo a decir, se los daba como ejemplo para que no se vayan a confundir, solo por lo de los 30 pesos, para decir que los detonantes o las causas inmediatas a veces hablan de algo más profundo, pero no por causa de Chile quedó dividido el mundo en dos partes, ¿cierto? Esto estamos hablando de otra proporción de conflicto, mucho más grande. Quizás algo así de grande en la actualidad, un conflicto así, podemos ver lo que ocurre de la guerra entre Occidente y el Medio Oriente, guerras así, por ejemplo, cuando Estados Unidos ha hecho invasiones, porque ellos tienen un poderío militar gigante, ¿cierto? Pero Chile es un país chiquitito en comparación a estas potencias. Eso quiero decir, como para que no perdamos la proporción. Entonces, tenemos dos bandos. También les pueden preguntar en la prueba el tema de los bandos, ¿ya? Por un lado, tenemos a la Triple Alianza, también conocida como Potencias Centrales, que estaba conformada por Alemania, por Austria-Hungría e Italia. Acá está el Imperio Austrohúngaro, ¿ven? Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí este imperio tenía un heredero que fue asesinado. Y Alemania aprovechó, dijo, oigan, pero asesinaron al heredero de nuestro aliado, tenemos que ayudar. ¿Y quién hizo el ataque? Mano Negra, que era un grupo serbio. Y Serbia estaba apoyado por Rusia. Entonces se dan cuenta que al final era Serbia contra, alguien está rayando en la pizarra, Ricardo Suárez, cuidado, activó y está rayando. Eh, sí, ahí están escribiendo los bandos, exacto, exacto. Acá están las principales y en la próxima diapositiva están otros aliados, ¿ya? Porque vamos a ver que Rusia, por ejemplo, y Estados Unidos, que puso acá Oscar como parte de la Triple Entente, sí estuvieron, pero no al mismo tiempo. Cuando Rusia sale, entra Estados Unidos. Ahora les explico por qué. Entonces, Triple Alianza, centrales. Anótenlo para que no se confundan, porque la Triple Alianza no es lo mismo que los aliados. Aunque tenga la misma palabra de alianza, aliado, no nos vamos a confundir. Alguien puso ahí un ticket, están dibujando, pegando cositas en la pizarra. Cuidado, chiquillos, por favor. Yo no sé cómo desactivar eso. La Triple Alianza, que son los que pierden, recuerden que en las dos guerras, el bando que pierde es Alemania. Donde está Alemania,
ustedes deben saber que ahí pierden, ¿ya? La Triple Alianza, entonces, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Triple Alianza, también conocida como potencias centrales. Y por otro lado está la Triple Entente, conocida como los aliados, que son los que ganan. Entonces, no confundir aliados con Triple Alianza, ¿ok? Porque la Triple Alianza son quienes pierden. Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, que pierden, recuerden. Alemania en ambas guerras es el bando que pierde. Y la Triple Entente, los que ganan la Primera Guerra, también conocidos como los aliados, donde se encuentran Francia, Inglaterra, o en ese momento Gran Bretaña, y Rusia. ¿Qué ocurre? Para que sepan cómo cambia la Triple Entente o los aliados. La guerra comenzó en 1914, ¿cierto? O sea, Rusia estuvo 3 años, pero se retira de la guerra en 1917. ¿Por qué se retira de la guerra? Porque estaba viviendo una revolución interna. Aquí sí podemos sacar el ejemplo, y aquí estaría bien lo que decía el compañero, que me gustó su intervención porque sirve para establecer cosas que sí y que no. Como lo que decía Juan, el tema de cómo los estallidos internos pueden afectar, ¿cierto?, el desenvolvimiento de los países a nivel internacional. Acá sí lo vemos, porque Rusia tuvo una revolución interna, la revolución bolchevique, su propia revolución comunista. De hecho, después Rusia, después de esa revolución, ¿cierto?, se convierte en la Unión Soviética. Que la Unión Soviética era de ideología comunista. ¿Y qué ocurrió? Que no podían atender el conflicto interno y la guerra al mismo tiempo. Es como que Chile para el estallido social se hubiese querido ir a meter una guerra. No se puede, ¿cierto? Porque tienes que ver el conflicto interno y además enviar las tropas afuera. O sea, Rusia se retira después de que había estado 3 años en la guerra. Y el mismo año que Rusia se retira, entra Estados Unidos a la Triple Entente. Estados Unidos hace lo mismo en las 2 guerras. Entra cuando la cosa ya está casi por terminar y entra Estados Unidos a cambiar el panorama. Porque estábamos pensando, ¿cierto?, en un, por ejemplo, oh, me fue el internet. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escriben chiquillas, chiquillos? Yo me quedé pegado, ¿no? ¿Me escuchan? Ah, ya, gracias. Les decía entonces que Estados Unidos, disculpen, se había retirado de la guerra. O sea, Rusia se retiró, Estados Unidos ingresa en 1917 y cuando ingresa a Estados Unidos cambia la, eh, el devenir, cambia el resultado de la guerra porque iban parejos, pero con el ingreso de Estados Unidos, la Triple Entente o los aliados comienzan a ganar. Lo mismo pasa en la segunda, ¿ya? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Que va la cosa más o menos pareja y cuando entra a Estados Unidos, cambia la balanza. Con el ingreso entonces de Estados Unidos a la Triple Entente en 1917, vamos a ver que se sella el triunfo de la Triple Entente y la derrota de las potencias centrales. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Consultas? La otra día pues ya nos pasamos a otro concepto.
Lo que decía Oscar en el chat está correcto. Lo único que Japón, ¿cierto? Acá en la Primera Guerra, claro, Japón tiene influencia también en las guerras mundiales, pero yo le diría que más bien escriba esto que está acá, porque Japón es partícipe importante de la Segunda Guerra. Estamos viendo la primera, entonces para que no se confundan, ¿ya? Porque de hecho Japón va a ser aliado de Alemania, de la Alemania nazi. Entonces, para que no se confundan con la primera y la segunda, ¿ya? Claro, Eduardo, Rusia es la Unión Soviética, pero después. O sea, Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando se retira. Lo que pregunta Eduardo es esto, ya si lo quiere anotar. Rusia se retira de la guerra por la revolución dentro de su país, la revolución comunista, la revolución bolchevique. Y después de eso se transforma en la Unión Soviética, ¿ya? Antes de la revolución no era Unión Soviética, era Rusia. Y después de 1917 comienza con el régimen comunista, ¿ya? De nada, Eduardo. Antes de ver lo del periodo entre guerras, porque nos quedan 10 minutitos, pero quiero saber si de la Primera Guerra se entendieron los bandos, tienen claro lo que es el nacionalismo, tienen claro lo que es el autoritarismo, tienen claro lo que es el colonialismo, estos conceptos, antes de continuar, estos, las causas de la guerra y los bandos les quedaron claros. A ver, escríbanme en el chat si tienen alguna dudita. ¿Sí? Ya. Les pido que esto lo estudien. Bueno, la próxima clase ya es después, a la vuelta de vacaciones, ¿cierto? Pero si tienen tiempo en estas 2 semanas, porfis, lean el manual, estudienlo, porque la Segunda Guerra Mundial solo se entiende si entendemos la primera, ¿ya? Eh, el periodo entre guerras. Anoten ahí el titulito, que son los años que transcurren, como dice el nombre, ¿cierto? Entre el fin de la primera y el comienzo de la segunda. A ver, ahí me están escribiendo algunas personitas. Mientras dejo proyectado esto para que lo escriban, por favor, que es súper importante, activé sus micrófonos y voy a ir a la asistencia. Ustedes por mientras escriban eso, ¿ya? Quiero saber si hay alguien que no haya estado en lenguaje que se haya conectado ahora para ponerlo en la asistencia. Juan Carlos Señorita, Araya. A ver, espérenme, denme un segundito, yo les voy a ir diciendo, ¿ya? Voy a ir uno a uno con los que no estaban. Por mientras, escriban lo del periodo entre guerras, les pido, porfis. Quedó ausente el lenguaje. Profesora, por acá, Chiquillos, Ivonne pero Martín, esperen. Ven, por eso les desactivo los micrófonos, pues. voy Que de les entrar estoy en pidiendo. terapia. Sí, yo ya leí a la señorita Ivonne, pero estaban hablando 10 micrófonos al mismo tiempo. Chiquillos, porfis. Necesito que me vayan respondiendo de a uno. Quien está en terapia, la señorita Ivonne, la voy a poner presente, no se preocupe. Voy a preguntar ahora por las otras personas. Vayan de a uno porque si no, no les puedo escuchar. Por favor, por favor. Deme un segundito. Entonces, estaba ausente en la clase Juan Araya en lenguaje. ¿Está ahora Juan Araya? Sí, presente. Perfecto. Profesora, disculpe, Ivonne Marino, voy por acá, voy de entrando a terapia, no puedo seguir en la clase. Pero señorita, le acabo de decir que ya le puse presente. ¿No me escuchó? Ah, ya, muchas gracias, no lo había escuchado. Pongan atención, pues chiquillo, porque le dije que justamente ya, además me escribió en el chat. Ya la leí, gracias.
Francisco Catril, ¿está? No, parece. Ausente el lenguaje también quedó. Miguel Cofré, ¿está ahora? Parece que no. Luego, Nelson Cortés. ¿Está Nelson Cortés? ¿Poco? Luego, José González, ¿se habrá conectado? ¿Poco? Brandon Hidalgo. Brandon Hidalgo, ¿no? Fabián Jiménez. Fabián Jiménez, tampoco. Rafael López. Y a ver, Patricia Menares. Luis Morales. ¿Tampoco está Luis? ¿Y quién más estuvo ausente en lenguaje? Estoy revisando. Eduardo Rojas. Eduardo Rojas, Eduardo ¿no? Rojas, acá. ¿Está ahí? Ya, listo, porque estaba ausente en lenguaje. ¿O estuvo? Ahora lo dejé presente en historia, pero en lenguaje estaba ausente, por si acaso. Señorita, profesora, Y perdón, Alex Baeza, que estaba viendo a mi hijo, eso no alcancé a contestar. sí, es que yo, mire, Baeza, ¿está usted presente o no? A ver, sí, yo solamente pregunté por los que estaban ausentes en lenguaje, ¿ya? Perdón, Todos los perdón, no había demás, visto. no, no se preocupe, está presente, está presente. Ya, muchas gracias. Bien, ahí quedamos listos con la lista. Chiquillos, ustedes tienen un grupo interno, ¿cierto? Un WhatsApp, entonces ahí pidan el link para ver las clases, porque todas estas clases quedan grabadas y subidas, ¿ya? Yo no lo envío, eso sí, lo tienen que ver directamente con su coordinador. Terminamos entonces la clase viendo el periodo entre guerras y desde aquí vamos a comenzar la próxima sesión, ¿ya? Manuel Silva, a ver, usted también me parece que ya quedó presente. Si estaban presentes en lenguaje, los puse presente ahora. Y pregunté solo por los que no estaban. Usted está presente, ¿ya? No se preocupe por eso. Entonces, el periodo entre guerras son los años que transcurren entre 1918, cuando termina la Primera Guerra, y 1939, cuando comienza la Segunda. ¿Qué ocurre en estos periodos, en estos momentos? Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, puesto que estuvo en el bando que ganó. Vamos a ver una recuperación económica hasta 1929, pero luego hay una grave crisis, que esa crisis económica afectó a todo el mundo. De hecho, muy parecida a la situación como quedamos en la actualidad con el COVID. También vemos que está saliendo nacionalismo, algunos historiadores han dicho que estamos como viviendo algo parecido al siglo pasado, porque también las primeras décadas, igual que nosotros, esto fue hace 100 años, ¿cierto? Estaban con una gran crisis económica mundial, como lo estamos viendo ahora. Esto genera una desconfianza en el sistema liberal, porque Estados Unidos le prometió al mundo que el modelo capitalista, ¿cierto? Era de crecimiento, que no iba a haber ningún tipo de problemas con este mundo ideal que proponían ellos, ¿cierto? Como un capitalismo que nos permitía tener el libre comercio. Y después vemos esta gran crisis. Entonces el mundo ve con desconfianza el sistema del liberalismo económico. No confundir cuando uno dice que alguien es liberal porque tiene un pensamiento amplio, ¿cierto? Así como que liberal es esa persona. No, no, no. Acá es liberalismo económico. Y eso hará que asciendan los fascismos. Y ahí vamos a ver qué nace la figura de Hitler, la figura de Benito Mussolini en Italia,
Y bueno, vamos a profundizar en esto la próxima clase. ¿Listo? Porque ya estamos en la hora. Acuérdense, entonces, porfis, que el día martes de la próxima semana no tenemos clase ni la primera semana de julio. Volvemos el día 9, ¿ya? Que estén súper, súper bien. Voy a activar los micrófonos si es que se quieren despedir o hacer alguna preguntita, decir algo. Y espero que, Profesora, disculpe, dígame, Jonathan Tapia por aquí, no me nombró si estaba presente. ya. ¿Usted estaba en lenguaje? Correcto. Y yo dije clarito, clarito, no sé si me estaba escuchando, que pregunté por los que no estaban en lenguaje, porque si usted estaba en lenguaje, queda presente. De hecho, voy a buscar Tapia, Jonathan, está presente. Los que nombré son los que no estaban en lenguaje, para ver si después del lenguaje se conectaron ahora. ¿Ya? No pasé toda la lista Ok, porque ok. son 50 y tantos. Entonces, como la profe lo pasa de lenguaje, después yo veo si alguien se conectó que no estuvo en lenguaje. ¿Ya? Está presente por si acaso, no se preocupe. Que estén muy bien, chiquillas, chiquillos, descansen estas 2 semanas y por favor, no olviden, no olviden leer la información y estudiar, porfis, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar, no hagan así como estas 2 semanas, un reset en la cabeza y olviden todo. No, 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 aprovechen de ir leyendo, por favor, ¿ya? Buen descanso, profesora. Que estén Ya. súper bien, cuídense, Igual Felices ustedes. vacaciones, Buenas felices vacaciones. cuídense. Igualmente, Abracitos, que estén profesora. súper bien. Chao. Chao. Voy a ir a ver, no sé si está ahogada mi suegra o el perro, pero tengo que ir a ver. Chao, chiquillos, que estén bien.